Somos lo que pensamos. ¿Has escuchado esa frase? Seguramente muchísimas veces. Fíjate que Buda decía, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. ¿Pero realmente somos lo que pensamos? Los pensamientos son producto de nuestro cerebro, que no cesa de generarlos permanentemente. Fíjate que hoy en día sabemos que tenemos 70.000 pensamientos al día. 80% de esos pensamientos son recurrentes, 80% son negativos, 95% ni siquiera ocurre. Y solamente con que tú te pongas a pensar de todos esos 70.000 pensamientos que tienes en el día, cuántos son positivos y si partimos de la base de que somos lo que pensamos, pues ya podrás encontrar por qué tus resultados están siendo como son. Pero fíjate que además los pensamientos tienen algo maravilloso y es que se pueden cambiar, porque los pensamientos no nos definen, sencillamente están ahí y muchas veces muy a pesar nuestra. Sin embargo, creo que son muy importantes, porque fíjate que parte inicial de lo que nosotros hace que nos comportemos de una forma o de otra, tiene que ver con nuestras creencias. Las creencias son eso que traemos desde niños, desde niñas, que aprendimos, que no discutimos y que nos hacen actuar y comportarnos de una forma u otra. Y tienen que ver con lo que estamos pensando. Mahatma Gandhi decía, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y fíjate que en definitiva los pensamientos son muy importantes en nuestra vida y lo que hacemos y lo que tenemos que aprender es a gestionarlos con éxito. Debemos no luchar con ellos, sino básicamente aprender por qué están ahí, qué me están diciendo, cómo yo puedo cambiarlos y seguramente entendiendo la razón de por qué estoy repitiéndolas. Mi nombre es Katia Arango, soy coach, terapeuta, experta en programación neurolingüística y además me dedico a ayudar a las mujeres de más de 30 años a que suban sus niveles de autoestima y aprendan a creer en sí mismas, aprendan además a confiar en ellas y tomar el mando de su vida. También soy la representante para Colombia de la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística. Y hoy quiero trabajarte un poco todo el tema de los pensamientos y cómo yo llegué a mi vida a cambiar esos pensamientos que me di cuenta que no me estaban funcionando. Porque hace algunos años atrás tenía pensamientos muy negativos, me movía desde el dolor, desde la tristeza, además desde el sufrimiento, y yo veía que otras personas vivían totalmente diferentes y yo no sabía cómo hacerlo. Y fíjate que cuando empecé a estudiar el tema y empecé por trabajar con programación neurolingüística, me di cuenta, uno, que aunque yo creía que era una mujer exitosa, aunque yo creía que era una mujer que lograba cosas que finalmente se estaban dando en ese momento, no me había dado cuenta que mis niveles de autoestima estaban muy afectados. Ese fue mi primer encuentro conmigo misma. Yo oí hablar de la autoestima, pero ni siquiera me hubiera imaginado que yo tenía temas de baja autoestima. Y entonces me puse a conocer sobre qué era lo que pasaba ahí y me devolví en mi historia de vida. Y me di cuenta que donde aprendes a tener una buena autoestima, pues eso viene desde tu infancia, viene desde lo que tú recibiste desde que estabas pequeñito o pequeñita y si te vas muchísimo más allá de lo que inclusive recibiste en tu vientre materno o muchísimo más allá que tiene que ver con tu clan familiar. A mí me empezaron a caer, como dicen los mexicanos, los 20 porque me di cuenta que mi mamá, que realmente había sido una mujer muy valerosa, tenía cosas extraordinarias, pero no las veía.
Mi mamá normalmente estaba conectada desde el dolor, desde el sufrimiento, decía que ella había venido a este mundo a sufrir, y si yo revisaba cómo había sido la historia de mi clan familiar desde la parte de mi mamá, pues mujeres también muy valerosas, pero que habían hecho cosas que en ese momento que las vivieron, las marcaron en una sociedad que no estaba lista para que ellas rompieran esquemas, fueran independientes e hicieran cosas que en ese momento no estaban bien vistas. Entonces, eso que en este momento yo puedo apreciar como mujeres además de arranque fuertes que habían hecho cosas muy importantes, ellas lo asumieron como que habían venido a sufrir, habían venido a estar conectadas desde el dolor y además a tener que ser muy sumisas frente a una sociedad que estaba pidiendo cosas distintas de las cuales ellas no estaban de acuerdo. Y bueno, esa información fue entrando ahí dentro de mí y me fui acompañando a través de la vida. Pero por el otro lado, me acuerdo que mi papá era un hombre muy exigente, un hombre que decía que estaba mal equivocarse, un hombre que decía además que las personas que se equivocaban eran personas débiles y que las personas que pedían ayuda a los demás eran personas además que no se valoraban con todo lo que tenían. Imagínate esas creencias tan pesadas que de una u otra forma fueron entrando nuevamente dentro de mí y me conectaron con algo que me afectó muchísimo y es que tenía que ser la mujer perfecta. No me podía equivocar, tenía que estar además pendiente un poco de que todo me quedara bien, de que además los demás me aprobaran todo el tiempo para ratificar que yo sí estaba siendo esa mujer perfecta. Y eso, en lugar de ayudarme, me hizo una mujer muy débil, aunque yo creyera en ese momento que era una mujer muy fuerte. Y fíjate que, sin darme cuenta, así fue transcurriendo mi vida hasta que finalmente empecé a tener roces en la interacción con las otras personas, roces con las personas que trabajaban conmigo, roces con mis parejas, pésimas relaciones de pareja y yo conectada con un estrés muy grande y ya empezando a tener temas de salud generados por esa cantidad de emociones atoradas que se me habían ido quedando ahí, que no sabía ni siquiera cómo digerirlas, cómo sacarlas, porque siempre me acordaba de mi papá que las personas no piden ayuda porque demuestran su debilidad. Y entonces ahí algún día, después de varios matrimonios fallidos, después de muchas relaciones con muchísimos conflictos, empecé a darme cuenta que seguramente el tema no era afuera, no era de las otras personas, no era como yo pensaba que era culpa de mi mamá, de mi papá, a lo mejor de cada una de las parejas que había tenido, sino que el tema estaba en mí y que la que realmente tenía que identificar qué era lo que le estaba pasando era yo. Y ahí, por primera vez en mi vida, acepté, uno, que tenía temas de autoestima baja y que eso no estaba mal, que era mi primer principio para poder sanar el reconocer que algo me estaba pasando a mí y que seguramente eso que me estaba pasando era el producto de todo lo que había recibido en la infancia. Porque fíjate que además, trabajando con programación neurolingüística, aprendí que nosotros somos el resultado de todo lo que recibimos hasta los 7, 8 años de todo lo que hay en nuestro entorno. Sencillamente estamos copiando absolutamente todo sin filtros, porque no nos ponemos a pensar, es que esto es bueno, esto es malo, sino sencillamente lo copiamos, lo repetimos tantas veces y nos lo repiten tantas veces que internamente creamos una serie de programas que nos hacen actuar en consecuencia de y además en automático donde ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que se está ocurriendo. Y tú que me estás escuchando ahorita, a lo mejor empiezas a sentirte que a ti también te está pasando algo parecido a lo que a mí me ocurrió hace muchos años. Entonces, ahí también aprendí
que los pensamientos son el reflejo de todas esas vivencias, de todas esas creencias que yo recibí, que no filtré y que me hacen actuar. Me di cuenta que me levantaba en la mañana y yo decía, no, es que yo quiero ser una mujer que viva feliz, una mujer además que viva tranquila, una mujer que viva en paz. Y resulta que eso era lo que yo decía en la mañana. Pero cuando me daba cuenta, llegaba la noche y había hecho exactamente lo contrario de lo que yo quería. ¿Por qué? Porque mis programas estaban corriendo solos y para que esos programas mentales que yo había creado pudieran ser cambiados, yo tenía que hacer un alto en el camino, poder identificar qué era lo que estaba ocurriendo ahí para poderlos cambiar, ajustar, transformar o modificar y que lo primero que tenía que hacer me lo estaban dando mis pensamientos. Mis pensamientos, sin hacer cosas extraordinarias, me estaban diciendo cómo estaban corriendo mis programas, desde dónde estaban corriendo. Quiero compartir 3 ejercicios que son los que yo hice en este momento, se los sigo compartiendo a muchísimos alumnos míos, viendo que cuando tú apliques estos ejercicios vas a lograr cambiar esos pensamientos. Y si partimos de que somos lo que pensamos, pues vas a empezar a actuar de una forma diferente porque vas a estar pensando de una forma distinta, ya no como a ti te enseñaron, sino como tú quieres hacerlo de aquí en adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, uno, crear conciencia, que fue lo que te dije hace un momento. Crear conciencia de que el tema no es afuera, sino es aquí adentro y que este pechito es el que tiene que hacer algo diferente. Dos, cuando nosotros, y a mí me pasó, estamos moviéndonos desde la escasez y no desde la abundancia, pues estamos absolutamente limitados. Ya ahí estarás diciendo, uy, Katia, pero ¿qué es eso? Cuando yo me muevo desde el perfeccionismo, quiere decir que no tengo la capacidad de ver todo lo que soy capaz de hacer, sino que siempre estoy trabajando con el faltante, con el centavo que le hace falta al peso para poderse completar. Y cuando yo me muevo desde el faltante y me muevo desde la percepción de que tengo que ser perfecta, que no me puedo equivocar, que tengo que ser mejor que los demás y tengo que estar compitiendo además con todo el mundo y tengo que estar buscando likes en todas partes para que me aprueben lo que yo estoy haciendo, pues internamente quiere decir que estoy muy debilitada porque nada es suficiente. Y entonces viene alguien y me dice algo que no tan bonito y yo ya quedo así. Viene alguien y yo siento que hace algo mejor que yo y entonces ya vuelvo y me escurro. Viene alguien y de pronto no es la persona que me ama como yo quisiera que me amara y entonces ya con eso estoy lista. Viene alguien, como me pasó seguramente en mis relaciones, que pues no terminan siguiendo conmigo, se buscan otras parejas y entonces el derrumbe y el declive total. Y cuando nosotros estamos en esa situación, pues ni siquiera sabemos cómo salir de ahí. La única forma es tener la capacidad de reconocer cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nosotros realmente sí sabemos hacer, qué es lo que realmente nos mueve y nos queda muy bien para que cuando vengan esas situaciones nosotros podamos revertirlas porque ya no nos asustan, porque ya si no nos quieren, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Se tienen que ir, porque cuando reconocemos nuestras fortalezas, nos vemos completas, con todas nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos y nos aceptamos tales como somos y entonces podemos fluir ante la vida de una forma diferente. Y fíjate que para recobrar tus recursos te voy a dar 3 ejercicios que te van a complementar este primero que te quiero compartir, que es recobrar nuestros recursos. ¿Qué son nuestros recursos? Son nuestras fortalezas, lo que tenemos nosotros como ser humano que por alguna razón dejamos de ver. En el caso mío, por andar siempre buscando el faltante, siempre buscando el centavo que le hace falta al peso. ¿Cómo hice yo para encontrar mis recursos? Primero, empecé a mirar
esas situaciones de la vida que me habían ocurrido, pues, ¿cómo había hecho yo para salir de ellas? ¿Qué era lo que había utilizado como ser humano para poder salir de esas situaciones? Y me di cuenta que era una mujer fuerte, que era una mujer valerosa, que era una mujer líder, que era una mujer inteligente, que era una mujer creativa, que era una mujer amorosa, que era una mujer además que tenía la capacidad de acomodarse a diferentes situaciones, que era una mujer que le encantaba investigar, que era una mujer alegre, cuando yo pensaba pues que era la más parchuda, la más aburrida, y resulta que no, era una mujer muy alegre, era una mujer que tenía la capacidad de conectar con los otros, tenía capacidad de escucha, y así empecé a identificar montones de fortalezas que yo tenía. Y una importantísima, la resiliencia. Era una mujer que había sido capaz de levantarme de muchas situaciones que seguramente a lo mejor en otras personas no lo hubieran logrado. Entonces empecé a sacar una lista muy grande con todos esos recursos y empezar a identificar lo que yo tenía. Pero además utilicé una segunda estrategia para poder crecer esa lista de recursos. Y esa segunda estrategia fue empezar a preguntarle a personas muy allegadas a mí, personas con las que yo tenía muy buenas relaciones, qué veían en mí. Y eso fue una ruptura total porque antes me sentía como muy débil, ¿no? Si yo le voy y le pregunto a esa persona qué me irá a decir. En lugar de pensar que me iba a decir cosas bonitas, yo imaginaba que me iba a decir cosas que no eran tan agradables. Entonces dejé de pelear con mi ego, que en ese momento no era muy buen compañero, y entonces fui y le pregunté a estas personas que me conocían, a amigos míos, a familiares, a personas que estaban en buena onda conmigo, y me llevé unas sorpresas increíbles. Me dieron unos regalos, hoy en día los conservo, de esos papeles que me mandaron, de esos mensajes que me mandaron diciendo todo lo que veían en mí. Y eso lo metí en mi lista de recursos, en mi lista de fortalezas para seguir sumando. Y la tercera estrategia que utilicé para poder crecer más esa lista, pues fue empezar a recordar todos esos momentos maravillosos que a mí me habían ocurrido en la vida. Porque a veces nosotros estamos pensando que solamente nos ocurren cosas malucas y no es cierto. Nos ocurren cosas increíbles, pero por siempre estar mirando lo que me hace falta, lo que me hace falta, lo que no he alcanzado a lograr, pues no estoy mirando todas las cosas que realmente sí he vivido y he disfrutado. Entonces, ¿qué utilicé para eso? Traje las fotos, todos tenemos montones de fotos que nos ayudan en ese proceso y me di cuenta de todas esas cosas mágicas que habían ocurrido a través de mi vida. Y puede ser que tú no tengas muchas cosas o que tengas montones, pero con las poquitas que tienes te van a servir para ese proceso de recobrar quién eres y todo lo que hay dentro de ti. Entonces empecé a traer momentos de mi vida súper sencillos, simples además, cuando me habían regalado mi primer perrito, cuando hicimos el primer viaje, cuando mi novio me dio el primer beso, ¿no? Ese momento tan especial, cuando me gradué de la universidad, cuando hice cosas interesantes en mi parte profesional, cuando tuve amigos míos que se conectaban y me decían lo bien que se sentían estando conmigo, y eso me empezó a dar otra buena cantidad de recursos, porque empecé a darme cuenta que me encantaba investigar, que me encantaba además poder trabajar con las manos, que me gustaba muchísimo toda la parte que tuviera que ver con los viajes, que era además una mujer que siempre estaba buscando en la vida poder hacer cosas diferentes. Y entonces, nuevamente puse lista para llenar mi lista de recursos. Entonces, cuando tú tengas esa lista de recursos bien llena, que son todas tus fortalezas, pues lo que vas a hacer es que le vas a poner delante de cada una la palabra yo soy.
Entonces, yo le coloqué, yo soy inteligente, yo soy bonita, yo soy alegre, yo soy buena escucha, yo soy amante de la naturaleza, yo soy amante de los perros, yo soy amante de la vida, yo soy una mujer resiliente y así le puse a cada una. Y todas las mañanas, mañana, tarde y noche, en voz alta, durante 21 días, estuve revisando y repitiendo esa lista. ¿Y sabes para qué me ayudó? Para trabajar mi primer elemento para cambiar mi autoestima, que estaba muy baja, y es trabajar con mi autoconcepto. Lo cual quiere decir que empecé a reconocerme, empecé a ver esa mujer grandiosa que había ahí y mi postura empezó a cambiar, la forma de conectarme con los otros empezó a cambiar, empecé a ver que tenía la forma de vivir distinto a lo que venía viviendo. Porque cuando recobré mis recursos, pues lógicamente y empecé a conectarme con ellos, pues mis pensamientos empezaron a cambiar porque empezaron a operar no desde la escasez, sino desde la abundancia. Segundo ejercicio. Fíjate que aquí es muy importante que nosotros empecemos a darnos nosotros mismos likes, como en las redes sociales. Publicas algo y estás esperando que alguien te dé un like, pero si nadie te lo da, pues entonces está uno todo triste, todo aburrido y resulta que eso no sirve. Los likes nos los tenemos que dar nosotros mismos. Son esas aprobaciones que nosotros mismos nos vamos dando para que nuestra mente empiece a tener una vibración distinta, a moverse desde un espacio distinto y a reconocer lo que hay, no lo que no hay. Y este, como te digo, es mi segundo ejercicio. Aquí, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a identificar mínimo 20 cosas que te gusten de ti. Entonces, vas a empezar con cosas sencillas. Me gustan mis ojos, me gusta mi pelo, me encanta mi capul, me gustan mis aretes, me gusta mis uñas, me gusta mi inteligencia, me gusta mi creatividad, me gusta mi energía. Y entonces empiezas a sacar una lista completa de 20 cosas que te gusten. Si al comienzo te cuelgas, entonces lo vas a completar con cosas que estén a tu alrededor. Me gustan mis matas, me gustan los colores de mi pared, me gusta mi lámpara, me gusta mi cuadro, me gusta, me gusta, me gusta. Y eso lo vas a estar haciendo permanentemente. Aprendernos a dar likes. ¿Qué vas a hacer con eso además durante el día? Vas a poner cada 2 horas, al menos la primera semana, cada 2 horas, después lo puedes poner un poquito más espaciado, vas a poner la alarma, puede ser la alarma de tu celular, y durante 5 minutos vas a parar, literalmente vas a parar lo que estés haciendo y vas a empezar a nuevamente decir qué te gusta de ti y qué te gusta de lo que hay alrededor. Y vas a ver que esas 20 cosas se vuelven 30 y se vuelven mucho más, porque ya tu mente empieza a captar todo lo que finalmente te gusta. Estamos cambiando nuevamente nuestra vibración y estamos dándole un direccionamiento distinto a nuestra mente. Ya vamos con el segundo ejercicio. Eso lo vas a estar haciendo nuevamente durante 21 días, 3 semanas completas. Y el último ejercicio que te quiero compartir para que cambies esos pensamientos es uno que a mí me sirvió cantidades. Y es crear frases de poder para mí. Entonces, ¿cómo las vas a crear? Vas a utilizar la palabra yo soy. Después de la palabra yo soy, vas a colocar un adverbio maravillosamente, extraordinariamente, increíblemente, que son las palabras que tu mente inconsciente le gustan mucho. Después le vas a colocar una cualidad que tú sabes que tienes y al final le vas a colocar el por qué. La mente reconoce muy bien el por qué, porque desde que estamos a los 4 años empezamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces es algo que ella identifica muy bien. Entonces te repito,
Colocas la palabra yo soy, después le pones un adverbio, después le pones esa cualidad que tú sabes que tienes o que alguien te lo ha dicho y después le vas a poner el por qué. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy extraordinariamente creativa y lo sé porque siempre estoy encontrando diferentes formas para hacer las cosas. Y ahí tú vas a escribir tus 5 frases de poder. Las vas a redactar exactamente con la estructura que te acabo de dar y lo que vas a hacer es que las vas a poner al frente de tu cama de tal forma que apenas te levantas en la mañana las vas a conectar. Entonces te vas a leer cada una de esas frases, las vas a leer en voz alta, vas a adoptar la postura que te da esa frase, la vas a sentir la vibración desde adentro, porque si no hay vibración desde adentro, la vas a cambiar por una frase que realmente te haga vibrar desde adentro. Y cuando lees esa frase, te vas a imaginar cómo va a ser tu día con esa frase de poder que acabas de decir. Y eso lo vas a hacer con esas 5 frases. Al final del día, cuando termine tu día, cuando te acuestes, nuevamente te vas a conectar con esas frases de poder que van a ser con lo que vas a cerrar el día y vas a ver cómo tu día fluyó utilizando esas frases de poder. Nuevamente lo vas a hacer mínimo 21 días y puedes estar después de los 21 días cambiando por otras frases de poder. Yo todavía después de los años siempre tengo al frente de mi cama mis frases de poder. Pero no solamente las tengo al frente de mi cama, sino como estamos utilizando este aparatico todos los días y a todo momento, entonces también las tengo ahí en mi teléfono para que me las esté recordando permanentemente. La mejor forma que tuve para cambiar mis pensamientos y al cambiar mis pensamientos empecé a reprogramar mi mente, pues fue utilizar estos 3 ejercicios sencillos. Aprender a reconocer mis fortalezas, aprender a yo misma darme likes, colocándome los me gusta y aprendiendo a crear frases de poder para mí. Fue tan poderoso ese ejercicio que hoy en día todavía lo mantengo, se lo comparto además a mis alumnos y me sirvió para cambiar mis pensamientos. Porque soy una convencida de que somos lo que pensamos, pero no siempre necesitamos pensar lo mismo. Nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos y si en la medida que cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra realidad, quiere decir que está en nuestras manos poder cambiar esa realidad. Yo pasé de tener niveles de autoestima muy bajitos a tener niveles de autoestima muy altos. Y no quiere decir que a veces las circunstancias y a veces momentos que ocurren me vuelvan a bajar mis niveles, pero como ya tengo estas herramientas tan maravillosas, pues lo único que hago es que vuelvo y las trabajo, vuelvo y las aplico para que me pueda mantener en un nivel óptimo y pueda fluir como yo quiero fluir. Cuando tú aprendes a que tu mente tenga pensamientos poderosos, vas a ver que a veces cuando levantas en la mañana y estás como, no, como todo down, todo aburrida, con pensamientos de pronto no tan agradables, tu misma mente te dice, ¿de verdad, Katia? ¿Te vas a quedar ahí? No, 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 cambiémoslo, ¿cierto? Cambiémoslo. Entonces, aprendí a no pelear con ellos, sencillamente cuando aparecen, lo que hago es que los recibo, los acepto, miro por qué están ahí y exactamente por qué pensamiento me gustaría cambiarla. Recuerda, somos lo que pensamos. Muchísimas gracias por haber estado acá, por haberme escuchado y quiero que aquí en la parte de abajo me dejes tus comentarios. Te voy a leer y te voy a estar respondiendo cada una de las preguntas que tú me dejes aquí.